Muchísimas gracias al Grupo Slates por seguir contando conmigo y a Inés por la invitación a estas jornadas. Pese a que estamos todos hablando de virtualidad, de herramientas digitales y lo que la docencia de emergencia remota nos llevó o nos ha conducido, para mí, yo estoy aprovechando al máximo las ocasiones de presencialidad que se nos están presentando para poder ir y volver a ver a colegas, amigos, amigas, eh, que hace tanto tiempo que veíamos en pantalla, ¿no? Y verlos además sin mascarillas y poder abrazarnos, tocarnos y bueno, así que decidí venir presencial por este motivo principalmente, porque creo que nos hace falta volver a recuperar eso, pese a que soy una gran fan de la tecnología y la llevo utilizando desde hace muchísimos años, desde que puse el pie en la Universidad Jaume I, me encontré con Mercedes, con Merche, me encontré con Marisa Villanueva y me tocó digitalizarme instantáneamente ya en el 2001. Bien, lo que yo voy a presentar hoy va muy en línea de lo que ya ha presentado Elena Bainat, y bueno, yo simplemente voy a ejemplificar. Ella ha ejemplificado, pero también ha dado unas pinceladas de marco teórico o el porqué. O sea, que me viene fantástico para decir, bueno, pues para ahorrarme el porqué y simplemente mostraros lo que yo hago en una asignatura principalmente, una asignatura de máster, del máster de profesorado que imparto desde los inicios, desde que tuvimos que comenzar la docencia de máster de profesorado, es la SAP 404, que es enseñanza-aprendizaje de lenguas, en las que tengo unos 60 estudiantes de 3 lenguas, catalán, español e inglés, todos juntos en el aula y en las que repasamos pues, aquellas propuestas, teorías, propuestas, prácticas relacionadas, conceptos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Además, siempre he impartido la asignatura de TIC y enseñanza de lenguas en el grado de estudios ingleses y siempre he intentado integrar las tecnologías en mi docencia, además de ser un interés principal en una de las líneas de investigación. ¿Por qué hablo de 360 grados? Hablo de 360 grados porque creo que ya ha quedado patente en las presentaciones de nuestros compañeros y compañeras que el aprendizaje se da dentro de las aulas y fuera de las aulas, por eso mirando a través de la ventana, ¿no? Porque el aprendizaje no es eficaz, no estamos haciendo algo bien si lo que enseñamos en el aula se queda solamente en el aula. O si no sabemos integrar lo que hay fuera del aula en nuestras aulas. Creo que es algo que nos tenemos que plantear como docentes. Y por eso 360 grados. Claro, si aceptamos o si aceptáis esta bueno, la presunción, ¿no?, de que el aprendizaje es así, pues estamos hablando que necesitamos buscar esos puntos de encuentro entre el aprendizaje formal, que es lo que nosotros hacemos en las aulas, en la enseñanza superior, el aprendizaje no formal, que es el aprendizaje no reglado, aquel que se da en la formación continua, en las escuelas oficiales y que nuestros alumnos pues realizan, y el aprendizaje informal, aquel que se nos da en nuestro día a día, aquello que hacemos de día a día y que nos lleva a aprender, a ser más sabios en la vida, en nuestros quehaceres cotidianos y que tenemos que saber trasladar también al resto de ámbitos, ¿no?, de la dimensión de aprendizaje. Las características, bueno, pues las características principales que ya en el 2012 marcaban Asensio, Rodríguez y otros colegas, es que, bueno, que el aprendizaje formal parece ser un aprendizaje más cerrado. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos muchas veces que cubrir el contenido que nos marca la ley. Es decir, esta asignatura tiene este contenido, nuestros verifica y nuestras, sabéis todo el encorsetamiento que tenemos institucional.
Y claro, salirse de ahí a veces es complicado porque no tenemos tiempo, incluso a veces que no tenemos tiempo ni de cubrir lo que pone en la guía docente. Mientras que el aprendizaje no formal lo que añade es pues la formación extracurricular, ¿no? Uy, su televisión se apagará, esto no pasa nada, ¿no? ¿No nos vamos a apagar o sí nos vamos a apagar? No nos vamos, vale, pues sigo, que no me apago. Y sin embargo, una de las características que creo que es muy, muy interesante y que es lo que me llevó a integrar el aprendizaje informal en mi aula, fue que, fijaros en las características del aprendizaje informal, que es abierto, es decir, todo, está fuera del currículum, con lo que eso enriquece nuestro currículum. Por ejemplo, lo que hace Elena con los estudiantes franceses realmente es llevar al aula lo que hay fuera del aula. Es multidisciplinar, aprendemos de todo y con todo, y además es aplicado, ¿no? Es aplicado. Pues teniendo esto en cuenta y pensando en todo eso, digo, bueno, vamos a ver cómo todo eso lo puedo llevar al aula, ¿no? Y obviamente eso implica unas evaluaciones pues, diferentes, ¿no? Pues las memorias de aprendizaje es una evaluación diferente, pero claro, es que si no hago una memoria de aprendizaje no voy a ser consciente, no voy a poder profundizar en el proceso de aprendizaje de mis alumnos, cómo aprenden. Puedo evaluar el producto, pero ¿cómo han llegado a ese producto? Bueno, pues eso es, todas estas reflexiones son las que me llevaron y mi histórico a pensar que, bueno, que introducir las TIC en el aula me iba a permitir buscar esos puntos de encuentro. Para poder hacer ese giro de 360 grados, ¿no? en cómo aprendían mis alumnos y cómo yo podía enseñar a mis alumnos y cómo además podía evaluarlos. Herramientas, recursos que me iban a ayudar en este camino. Bueno, pues los entornos personales de aprendizaje, los PLE, Personal Learning Environments, que se introducen en el 2013 por Castañeda y Adel, disculpar el ED, y Adel, y que bueno, han hecho publicaciones posteriores que os recomiendo porque a mí me abrió todo un mundo. Parte del aprendizaje informal también, bueno, pues todos los recursos que utilizan nuestros alumnos y que nosotros utilizamos también, no solo para nuestra vida diaria, sino también para comunicarnos con nuestros colegas y para aprender nosotros mismos. Del aprendizaje formal, el portfolio de aprendizaje, porque me parece la herramienta esencial si quiero saber cómo aprenden mis alumnos, no solo el que aprenden, sino cómo lo hacen. Y del aprendizaje no formal, pues me quedo con los MOOC que ya ha introducido Beatriz, que es la experta y es la que nos llevó de la manita a Merche y a mí y que bueno, pues que ya voy a ahorrarme la explicación de lo que es un MOOC. Claro, la utilización de estas herramientas o recursos que son característicos de una dimensión concreta, con las TIC los puedo llevar a el resto de dimensiones. Por ejemplo, el MOOC, que es una herramienta, es un recurso típico del aprendizaje no formal, lo puedo utilizar para el aprendizaje informal, pero además es una herramienta fantástica dentro del aprendizaje formal. Y integrarlo de manera híbrida, por ejemplo, como planteaba anteriormente otro compañero. El portfolio digital de aprendizaje, el portfolio de aprendizaje, que parece una herramienta típica del aprendizaje formal, puede ser una gran herramienta puede convertirse en una carta de presentación profesional y entonces lo puedo arrastrar hacia el aprendizaje informal, pero además ser además el producto que yo tengo que evaluar de mis alumnos en el aprendizaje formal. Y después todos los recursos que utilizamos en nuestro día a día y que lo hacemos de manera en nuestra dimensión informal como aprendices de la vida, pues ¿por qué no integrarlos en la dimensión formal? Todo eso lo que promueve es el aprendizaje, el desarrollo de competencias de aprendizaje a lo largo de la vida y en la autonomía en el aprendizaje
no solo de lenguas, sino en el aprendizaje en general. Y de ahí, pues, mi relación con Dial4U y todo lo que viene después. Bien, pues os quería presentar algunos ejemplos de cómo trabajo esto en el aula. El PLE, bueno, pues el PLE lo que es realmente es un ejercicio de metacognición, de reflexión. Lo que hago es de pedirles a mis alumnos que diseñen sus PLEs. Cuando dicen, el PLE, ¿pero eso qué es? Digo, a ver, ¿tú qué haces en tu vida diaria? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué utilizas? ¿Y para qué lo utilizas? Siempre hablando de recursos digitales. Estoy siempre girando hacia la dimensión digital. Bueno, pues vale, pues se ponen a ello. Y, por ejemplo, un alumno me dice, pues mira, yo para entretenerme utilizo Instagram y Netflix. Sin embargo, fijaros que cuando dice que para aprender no identifica Netflix como herramienta de aprendizaje. No piensa que con Netflix no hace, está aprendiendo obviamente, pero él no hace la reflexión. Hablo de él porque era un alumno. Él no hace la reflexión. Instagram, por ejemplo, lo tiene como entretenimiento, pero no lo concibe como una herramienta de aprendizaje y está aprendiendo a través de Instagram. Yo utilizo Instagram igual que Twitter y sigo a colegas académicos de los que aprendo un montón, leo, sé qué hacen, qué presentan. Es decir, es una herramienta de aprendizaje fantástica. Cuando habla de comunicación, sin embargo, sí que, fijaros, señala Instagram también, pero no lo concibe como una herramienta de aprendizaje de L2, o de L1, o de L3, o de L4, o de lo que sea. Bien, pues con estos PLEs me siento y hacemos esta reflexión. Lo comentan con los compañeros y entonces luego voy presentando los ejemplos y vamos haciendo esas reflexiones, ¿no? Para que empiecen a hacer esas conexiones. Otro ejemplo es, bueno, cada uno lo diseña de una manera, libro, utilizan papeles, llevo tijeras, es decir, también hacemos todo el hecho, ¿no? Necesario para cada uno lo hace como quiere, como mejor puede expresar cuando estás haciendo reflexión sobre tu aprendizaje y va muy ligado a los estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Bien, aquí esta alumna, en este caso era una alumna, habla de entretenimiento YouTube, pero fijaros que sí, cuando communication habla de YouTube también, habla de Telegram, habla de WhatsApp, pero cuando habla de training, que es aprender, para ella pone UGI, que es la universidad, al nivel y el Moodle a nivel de YouTube. Pues porque para ella es una fuente de aprendizaje. Fijaros cómo se solapan todas las dimensiones de formal e informal, ¿no? Y cómo ellos realmente sí que empiezan, algunos, a pensar, están identificando esas herramientas como fuente de formación. En este caso, también una alumna pues dice, pues para compartir utilizo Instagram, utilizo Pinterest, utilizo WhatsApp, para comunicar pues utilizo Telegram, utilizo WhatsApp, para descubrir, fijaros, para aprender más, utilizo Google Maps, que luego veremos cómo se integra, para crear todas estas, pero no pone la etiqueta para aprender. Que está aprendiendo con todo esto, pero fijaros que el uso del metalenguaje va muy ligado con las acciones de aprendizaje, con nuestra concepción del aprendizaje. Sentarse con esta alumna y decir, bueno, pero tú con esto no estás aprendiendo. Sí, claro. ¿Y qué podrías aprender de lenguas? ¿Cómo podrías mejorar tu inglés? Ah, pues claro, pues esto, pues lo otro. ¿Y eso cómo lo puedes integrar en lo que hacemos en el aula? Esas preguntas son las que despiertan ese clic. Que lo tienen, lo están haciendo, pero no hacen esa transferencia evidente, que es lo que genera aprendizaje. Bien, otros ejemplos son, por ejemplo, estas herramientas. Madre mía, 5 minutos. Bueno, pues, por ejemplo, el Facebook. Facebook es una herramienta que se utiliza para comunicarse del ámbito informal y cómo lo paso al ámbito formal. Bueno, pues en el caso de MOOC de Puertas Abiertas, de que participamos como dinamizadoras, Mercedes y yo, pues algunos ejemplos de cómo el Facebook, ¿no?, puede ayudar a traspasar de lo informal a lo formal. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues dinamización de la expresión espontánea en L2, integración del registro propio,
familiarización con el discurso digital multimodal, que es fundamental y es algo que no hacemos en el aula, pero que tendríamos que empezar a trabajar, porque nuestros alumnos van a ser profesores o profesoras, seguramente en entornos de educación a distancia, y el discurso digital es fundamental entenderlo, comprenderlo, utilizarlo e integrarlo, y la construcción de comunidad de aprendizaje, que para mí es fundamental. Yo, por ejemplo, utilizo el Telegram en esta clase de máster, que son 2 semanas todos los días 4 horas, es súper intensivo, acabamos hasta el moño unos de otros, pero luego hacemos un grupo muy, muy interesante. Y yo utilizo Telegram con ellos. Entonces, todas las mañanas les mando un poema, una canción de las diferentes lenguas que hay en el aula, les doy los buenos días y les doy la pauta de la clase. Hoy vamos a empezar con esto, vamos a seguir con esto. Ánimo con el día, nos vemos. Bueno, pues les gusta mucho, lo aprecian. Es una manera de empezar a crear. Otra herramienta que utilizo y que me ayuda a pasar de lo informal a lo formal son los los mapas enriquecidos, término acuñado por Merche, que de vez en cuando la secuestro, viene al aula y explica cómo lo hace. Me encanta la propuesta y ella, bueno, pues es el Google Maps que yo he utilizado para venir desde donde me estaba quedando hoy a dormir aquí, utilizarlo como herramienta de enseñanza y como herramienta de aprendizaje. Entonces, les muestro ejemplos de los Google Maps que ha creado Merche, por ejemplo, el Paris Intello, que es una ruta por el París de los intelectuales, de los cafés de los intelectuales, en los que tú clicas en el café y tienes un audio del autor correspondiente, una actividad de comprensión y además una actividad de escritura, porque todo eso te lo permite Google Maps. Entonces, claro, ellos se quedan impresionados. Ostras, ¿cuánto puedo hacer con esto? Y además, lo que te permite es, bueno, tengo ejemplos de mis alumnos, de cómo lo integran en sus propuestas, les hago que hagan un Google Maps y cómo lo integran en sus propuestas de enseñanza-aprendizaje de lenguas. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite integrar competencia geocultural, competencia digital, comunicativa, aprendizaje de contenidos, es decir, hacer el aprendizaje del aula formal, auténtico y significativo, porque vienen con el aprendizaje informal. Y además, yo esto luego lo he llevado a mi vida, a mi dimensión informal, y por ejemplo, ahora en Semana Santa, cuando nos dejaron salir a todos, que salimos todos en estampida, me fui a Londres con mis hijas, que era un viaje que teníamos programado desde el marzo del 2020, y hice un Google Maps enriquecido con información de cada sitio que íbamos a ver para mis hijas. Entonces ellas entraban, lo buscaban, lo miraban. Bueno, pues es una transferencia que incluso para nosotras. Otra opción, por ejemplo, los memes. Los memes es algo que está en nuestra vida diaria, completamente en los grupos de WhatsApp. Se ha convertido en una herramienta, en un concepto discursivo comunicativo esencial en nuestra vida. Bueno, pues yo, ¿cómo los integro? Les encanta. ¿Cómo los integro? Les hago que creen memes. Y los hago porque el meme, a pesar de ser una herramienta que parece tan básica, fijaros todo lo que me permite. Permite competencia multimodal, porque tienen que encajar de texto y imagen. Y además hacerlo coherente, de manera coherente, para expresar ironía, para expresar enfado, para expresar me gusta, para no me gusta, me río de ti, no me río, me hace gracia, me interesa. Por lo cual la sintetización, la estrategia de síntesis es fantástica. Además, se puede utilizar para destacar palabras, conceptos clave, para amenizar o cambiar el ritmo de la clase. En un momento dado, si ves que la cosa, 4 horas diarias con ellos durante 2 semanas, os podéis imaginar, y me ayuda a testar el ambiente de la clase, incluso a evaluar alguna de las actividades que yo introduzco, que de otra manera a lo mejor no saldría. Algunos ejemplos. Yo utilizo mucho los grupos, ¿no? Entonces, cuando a veces digo, venga, vamos a ver, y alguno de los memes, cuando Noelia dice que hagamos grupos, como diciendo, vale, entonces detecté, quizás estoy haciendo demasiado movimiento de grupos en el aula, ¿no? O your face when, ay, no lo leo bien, when you start creating your portfolio for the first time, porque luego ellos tienen que crear un portfolio digital de aprendizaje en el que integran todo esto, y algunos es el primer Google Sites que hacen, porque yo utilizo Google Sites, entonces sus caras son eso. Entonces ahí detecto la ansiedad de esa actividad y bueno.
O cuando Noelia dice que 4 créditos son 100 horas de trabajo, porque es lo primero que les digo, les planteo la planificación de la clase y digo, cuidado que son 4 créditos, pero eso son 100 horas de trabajo. ¿100 horas? No puede ser. Sí, son 100 horas, lo pone en el verifica, ¿vale? Y cuando es Friday afternoon y llevamos ya toda la semana dando 4 horas diarias, pues estamos todos muertos matados, como esto. Bueno, pues esto, fijaros, están utilizando L2 o están evaluando el proceso de aprendizaje y mis propuestas. El MOOC, bueno, pues el MOOC creo que ya ha hablado suficiente Beatriz sobre eso, entonces algunos de los ejemplos, puertas abiertas, por ejemplo, que lo propongo como parte del aprendizaje informal a mis alumnos, sobre todo los de español, y por ejemplo lo integro en el aula. Es un máster de enseñanza-aprendizaje de lenguas que está abierto, es un MOOC sobre Understanding Language, es fantástico, es un MOOC muy bueno y que además coincide en contenidos con muchos de los que yo he dado en el aula. Por lo tanto, lo que les hago es que les invito a que se matriculen en el MOOC, que es gratuito, y que hagan ciertas actividades que son parte del contenido que yo utilizo y lo utilizo de manera híbrida. Bien, ¿cómo todo eso lo integro yo a cabo en el aprendizaje formal? Es decir, todas esas actividades que vienen de lo informal, de lo no formal y que forman parte de ese 360 grados de aprendizaje, ¿cómo lo llevo yo al aula? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, pues la herramienta que yo utilizo es el portfolio digital. ¿Por qué? Pues porque me permite integración de cualquier tipo de evidencia, cualquiera, independientemente del formato, independientemente de la dimensión de donde venga, y además me permite ver cómo se produce ese proceso de aprendizaje. Igual que Elena, a ver si me deja abrirlo, no sé, y si no lo tengo, os quería enseñar si puedo, si me deja todo esto, cómo puedo, cierro. Es un minuto enseñaros uno porque si no, no tiene mucho sentido lo que os estoy contando. Es un enlace, pero no me lo abre. A ver. Vale, pues esperar. Es un minuto nada más, pero es que si no me voy a quedar con... ¿Cómo puedo dejar? Vale. Ahora, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. ¿Me estáis viendo mi pantalla? Adelante, ¿Sí? se ve. ¿La estáis viendo? Vale. Bueno, pues esto es, por ejemplo, ¿la veis? Vale. Uno de los portfolios de este año, ¿no? Procesos de aprendizaje de Aitana Orsoler. Entonces, bueno, pues se presentan y fijaros, pues contactan me, utilizan bueno, diario reflexivo. Aquí lo que hacen es todos los días integran lo que hacemos y cómo se liga cómo enlaza con lo que hacemos en clase en diferentes formatos. Fijaros, integran también cuál es su vida, ¿no? Ves más de tus alumnos, los conoces realmente. Hay quien me sube las listas de Spotify, o que es, bueno, pues que es una manera de conocerlos y sobre todo lo que yo les planteo es que en el diario es que me digan, uy, en clave a la mochila, qué me llevo y qué me falta por saber del aula. Entonces, a mí me viene bien para poder reorientar la actividad, la asignatura. Las actividades las van subiendo, todas las que vamos haciendo, las evidencias de qué es para ellos evidencias de que han aprendido y fijaros, claro, ¿cómo aprenden? Pues todo lo que se lleva en el aprendizaje informal, ¿no? Los meet que hacen, te suben las pantallazos de WhatsApp, de los grupos que crean, del Facebook, porque todo eso es aprendizaje y eso es lo que yo quiero ver también y quiero evaluar. Y bueno, incluyen la planificación, aquí no hay, pero bueno, hay una hoja de planificación. Y aquí hay, bueno, pues aquí hay muchísimos más portfolios, el de Civil, por ejemplo, es una persona que nunca había hecho un Google Sites, nunca, y bueno, las portfolios y evidencias, bueno, aquí no las puede ver, pero se ven exactamente cómo van ligando las actividades con lo que ellos
planifican, ¿no? O con lo que ellos hacen. Y voy a seguir con la presentación. Y bueno, y ahí es donde integran lo que hablábamos antes, todos esos memes, Google Maps, los integran en su proceso de aprendizaje, los justifican y dicen cómo los van a utilizar posteriormente. Ya para terminar, bueno, ¿por qué utilizo esto? Además, porque tiene una finalidad profesional. Fijaros que todas las actividades que ellos hacen de propuesta de enseñanza-aprendizaje en sus propuestas didácticas de enseñanza de lenguas se quedan ahí, las suben y muestran, además de lo que ellos saben de qué es enseñar una lengua, de lo que han aprendido, muestran cómo saben utilizar la competencia digital. Y estos portfolios, algunos alumnos sí que después han venido a decirme, he pedido trabajo en este colegio privado o en este instituto privado o en el lectorado y he puesto el enlace de mi portfolio digital, porque es la carta de presentación. Yo sé hacer esto y además lo hago así, ¿no? Y la verdad es muy satisfactorio. Bien, pues simplemente para acabar, creo que es todo lo que ha dicho Elena, así que voy a dejarlo ahí. Y es que para mí el portfolio es la manera de reflejar el proceso de aprendizaje 360 grados, de cómo evaluarlo, de saber qué hacen mis alumnos y cómo lo integran en sus procesos. Me permite volcar los contenidos y los productos, los resultados que los alumnos diseñan y además me permite ver cómo llegan a eso y cómo hacen esa mirada a través de la ventana y de lo que hacen conmigo, cómo lo traspasan fuera y cómo lo de fuera entra en la clase. Y bueno, por eso lo considero una herramienta de aprendizaje y de enseñanza de 360 grados. Y bueno, no sé si ha sido muy rápido, os quería haber enseñado más ejemplos, pero I'm sorry. Muchas gracias. Yo soy désolé.